Muy buenos días, un saludo muy especial a todos. Sé que en esta oportunidad los vamos a ver en diferido. Este es un complemento de la clase de metodologías de intervención y evaluación, que son los paradigmas humanistas y métodos de intervención en psicología social. Voy a ser muy breve en el marco de la presentación y al final les voy a dejar unas instrucciones muy puntuales en las cuales nos vamos a encontrar precisamente ya en un escenario comunitario para poder abordar estos aspectos. Como ustedes están viendo en pantalla, nos vamos a enfocar en dos modelos muy importantes para nosotros. Ya habíamos abordado los modelos psicodinámicos que nos permitían hablar sobre la voluntad, la motivación, Hamilton, Gordon, las autoras que nos permitían precisamente abordarlo desde un punto de vista. Entonces, como les vengo mencionando, voy a ser muy puntual para que podamos avanzar en ese proceso. Vamos a abordar uno de los elementos. Recordemos que nuestro objetivo como tal es recordar la premisa de lo que tiene que ver el humanismo y entre ellos evaluar cada uno de los puntos en los que vamos nosotros a poder abordarlo. Como ustedes están viendo, el contenido que hoy desarrollaremos tiene que ver con Lidian Calvo, Reina Reynosa Calvo, y que tiene una invitación hacia la conexión existencial, hacia el método de la negociación y el significado de ver un poco a Donald Krieg, que tiene que ver más como un fenómeno orientado hacia el desarrollo del modelo gestal, ¿no? Entonces vámonos de una vez a la presentación. Y voy a empezar con el modelo existencial de Donald Krieg, un fenómeno que nosotros en psicología poco abordamos realmente. Y en este modelo nos hacen una invitación precisamente a hablar de dos elementos o dos características importantes, que es la libertad y la democracia en las relaciones humanas. Y cómo nosotros podemos llegar a abordar muchas otras teorías de base, como precisamente lo decía Maslow o más Nietzsche o Zen, en términos de los principios ontoepistemológicos de la existencia, de la conciencia existencial. Este modelo aborda unas premisas interesantes como la promoción de la capacidad humana para poder abordar esas demandas de la vida, cómo se puede analizar el potencial innato y la construcción de ese pliego de interacciones que se tiene en cada uno de nosotros y de interiormente, ¿no? De sí mismos para poder desarrollar esa mediación y esa adaptación al concepto. Es muy importante que vayan subrayando estos conceptos, autoconcepto y adaptación, porque esto es lo que nos promueve precisamente este primer modelo. También aborda características muy puntual como el epicentrismo, es básicamente la persona con la capacidad que tiene de pensar y suena un poco extraño, ¿verdad? Es como si tuviera la mente en mente, cómo nosotros desarrollamos ese psiquismo de la vida para poder contrastarnos con otros y poder dar un lugar y percibir el mundo desde las dos ópticas, desde la mía y desde el otro. También aborda lo que tiene que ver la acción situacional del aquí, del ahora, sin perder esa afectividad en la que nosotros nos vamos como desarrollando y que permite también como mejorar, digamos, esa heurística que tiene la vida. El valor de la afectividad en términos de cómo yo interactúo y cómo genera mi experiencia es otro elemento fundamental en esta teoría. Y también aborda mucho lo que tiene que ver el conocimiento de intervención no directivo, porque aquí trabaja bajo una premisa de que las personas también son partícipes de su propio desarrollo, su propia transformación. Nos convertimos en el proceso de
partícipes para su propia transformación. Y es algo muy lindo porque realmente nos permite ver ese potencial en el cual nosotros nos vamos desarrollando. Ustedes ahí en pantalla pueden ir leyendo mientras yo voy tratando de explicar el modelo en el cual se centra la autoconciencia, se centra el autoconocimiento y su objetivo básicamente es ayudar a que cada una de las personas puedan comprender desde su existencia la existencia del otro. Eso nos invita a hablar de esas características que estaba mencionando hace un momento, como tiene que ver las dinámicas de interacción entre sus propios elementos filosóficos y psicológicos que van cruzando con los procesos educativos, con los procesos sociológicos, del conocimiento que cada día nos formamos tanto de la vida coloquial como de la escuela de la vida, como también de la academia, ¿no? De lo que estamos nosotros reunidos el día de hoy. Todo esto enmarca precisamente el elemento de la autorrealización, porque ustedes, a ver, permítanme, yo hago aquí un puntero, busco aquí donde puedo apuntar. Mm, Perdónenme aquí, creo que ya ustedes deben de estar viéndolo en pantalla. Y ahí ya aparece el puntero. ¿Sí? Nos permite precisamente centrarnos en esa experiencia de cómo la realidad tiene una perspectiva de la persona. Y claro, cuando hablamos de eso, estamos haciendo relación porque su principio metodológico básicamente está orientado en algo heurístico, en algo que nos permite a nosotros, primero, facilitarnos la comprensión, segundo, ser dinamizadores de ese aprendizaje y tercero, pues poder ver la situación desde un componente más circular, más integrador. Claro, aquí tengo que decirlo específicamente que tanto una perspectiva que integra lo afectivo conductual como lo que nos permite a nosotros ver un punto más corporal, más físico, más desde la parte espiritual, se conectan y pueden llegar a generar elementos muy importantes para poder desarrollar las problemáticas. Por eso marcamos en la palabra y lo subrayamos en el concepto heurístico. Aquí no nos puede olvidar este concepto que significa que integra todos los ámbitos de la vida, todos los ámbitos de la vida de la persona que nos pueden servir de constructos bien interesantes para poder lograr a través de ese análisis, de esa perspectiva del individuo, todos esos elementos que ustedes pueden desarrollar para enfrentar las dificultades. Tengo que decirlo, Redmond empieza también a hablar sobre las escuelas de pensamiento, porque para él es muy son los que integran precisamente este modelo de intervención. Recuerden, autoconciencia existencial es lo que nos enmarca a nosotros. Cuando somos conscientes de nosotros mismos, podemos tener la capacidad de poder evaluar la conciencia del otro. Entonces, esos que identificamos, pues identificamos cómo comprende al otro. Segundo, pues podemos tener en cuenta que el ejercicio de quedarse solo puede tener un sentimiento de culpa e impotencia. Por eso nos invoca a ser gregarios, a ser más sociales, a ser un poco más integrativos. Tercero, pues hay una autorresponsabilidad. Cuando no percibo que es mi responsabilidad, pues yo no voy a hacer mucho para poder superar esa situación de dificultad. Y cuarto, pues tenemos como herramienta la libertad de ser responsables. Tiene la característica del libre albedrío, pero ojo que no es hacer todo lo que se nos venga en beneplácito, sino que también nos invita a poder reflexionar primero sobre cómo la competencia yo como ser humano me relaciono entre la acción, cómo yo puedo tener entre si hago esto, considero esta acción, tengo este resultado, estoy hablando básicamente como una de las bases de ella, que es el conductismo, y cómo yo puedo pensar dentro de mí ese aprendizaje e interpretarlo a través de mi experiencia. Estamos hablando de la psicodinámica, ¿no? Y en segundo lugar, tendríamos que hablar, ¿cómo explico esto que estoy viviendo?
desde lo que hago, lo que tengo, desde lo que pienso y lo que proyecto. Entonces ahí es donde hablamos precisamente de lo fenomenológico, cómo hago yo esa interacción social centrada en esa relación de todos los actores que también influyen los factores biológicos, que también influyen los factores internos, que también influyen los factores ambientales y que cruzan con esas expectativas que tengo, que tiene el otro y que forman experiencias funcionales en cada uno de los constructos sociales. Eso es lo que nos permite a nosotros ver una relación cognitivo-relacional para poder diagnosticar qué es a abordar desde una perspectiva un poco más amplia. Bueno, pues así es como nosotros venimos a centrar esas experiencias entre la acción que nos permite a nosotros abordarlo. Por eso, bueno, por eso este modelo se centra mucho en esos dos elementos que mencionaba al principio, autoconciencia y autoconocimiento. Y solamente cuando analizamos al individuo desde estas dos perspectivas es que se pueden llegar a establecer habilidades para poder a afrontar esos desafíos, esos retos que se pueden tener en nuestra cotidianidad. Y bueno, como cierre, podríamos decir que esta teoría nos invita, pues, primero a la participación muy responsable, eh, porque no solamente se aplica en la parte individual, sino que también lo aplicamos en la parte comunitaria, que es lo que nos viene a nosotros a ser útil en esta oportunidad, lo que nos permite ver esa realidad, entender las necesidades, priorizarlas y poder comprender si podemos participar a través de ellas. Hay que hablar de, de ser otros mundos, es decir, que podemos nosotros ver a través de la identidad y de esa creatividad que nos permite a nosotros ayudar a la búsqueda de ese sentido de vida. Yo recuerdo un libro muy hermoso que ojalá ustedes puedan también tenerlo en sus casas, o si ya lo han leído, puedan ustedes decir, oh, sí, tiene una relación con lo que dice el libro, y es El hombre en busca de sentido del doctor Víctor Frank, psiquiatra, con una experiencia maravillosa en términos de los campos de concentración nazi. Léanlo, es muy importante porque aquí se conecta mucho con esa búsqueda de sentido a través de esas lecciones que otros nos dan y que consideramos de esos roles, de esos sistemas de influencia, de esas creencias. También hay un valor importante, porque sería el cuarto elemento que tiene que ver con cómo los seres humanos estamos capacitados para actuar libremente, para elegir libremente, cómo nosotros tenemos el valor fundamental de tener una visión hacia el mundo, de compartir esa visión como grupo, cómo nosotros realmente podemos establecer esta interacción para crecer como tales, cómo podemos ver el proceso de sufrimiento como si es un ciclo vital de la naturaleza que nos permite también y que no hay que eliminarlo y que no hay que omitirlo. Y ahí viene el tema del sufrimiento, es decir, nos han enseñado que sufrir es malo, nos han enseñado que las cosas que no nos agradan las tenemos que evitar, pero realmente aquí es donde empezamos a ver que esto hay que transformarlo, esa relación que se tiene con las situaciones que no nos son agradables y trabajar para una solución. Nos han enseñado a ser muy previsualizadores, de poder ver el trabajo con el otro una alternativa de mejora y poder llegar a generar unos cimientos más de empatía, de confianza para trabajar todas esas características que nos dan. Entonces, aquí en este primer modelo es donde nosotros empezamos a ver esas ventajas que se dan de la realidad desde una perspectiva de los dos elementos que ya hemos mencionado anteriormente y que volvemos a hacer énfasis, la autoconciencia y el autoconocimiento. Um, para poder enfatizar en ese desarrollo personal. Claro, no todo, como todo modelo, tenemos nuestros fan y nuestros no fan, digámoslo así, quienes vienen a decirnos que, claro, aunque es un modelo que nos invita a ser muy autoconscientes, muy existenciales, también es un modelo que para la vista de otros puede convertirse como en mágico.
así como en una apuesta más de Zoom, soluciona los problemas con arte de magia, pero no es así porque tiene un significado y ese significado parte de un consenso en la comunidad donde empezamos a unir esos esfuerzos para poder invertir tiempo, para poder invertir conocimiento, experiencias y poder lograr un objetivo en comunidad. Entonces, claro, ahí les dejo este elemento y como conclusión desde esta perspectiva del individuo, tenemos que hablar de esos desafíos que se tienen desde la conciencia, desde la existencia, desde la interpretación de mi experiencia y cómo esto se une para poder formar mi autogestión en este hermoso camino de la humanidad, ¿no? Claro, hasta ahí podríamos decir que indirectamente el cambio depende mucho no de un solo individuo, sino de las personas para poder hablar de ese conflicto cognitivo afectivo que se da a través de esas actitudes que se puedan llegar a establecer para la solución de problemas. Y nos invita este nuevo espacio a hablar sobre la Gestalt, un modelo que desde el punto de vista de Lidia Reynoso y Lilian Calvo, pues nos sumerge otra vez como al recuerdo de que la Gestalt es un modelo que realmente viene desde nuestros amigos en Alemania, Koska, Wegtermin, que nos habla precisamente de cómo estamos integrando una comprensión del mundo, de cómo nos vemos a través de ese fenómeno conciliador. Visto desde esos principios. Claro, ¿por qué desde esos principios? Porque nos ayuda a decir, existe un pensamiento integrador entre sentimiento y acción, entre la experiencia a partir del análisis que tenemos de lo que ya conocemos y de lo homeostásica que se da o de autorregulación, que podríamos también decirlo desde esa otra perspectiva, para poder lograr lo que yo creo, lo que yo vivo y la perspectiva que me lo están mostrando, ¿no? O sea, esa integración. Desde el punto de vista en que yo tomo conciencia del aquí, del ahora, y esto es lo que está pasando, no son mis recuerdos, no son mis expectativas, perdóneme, no son mis expectativas, sino que podemos nosotros ampliar un poco más esas dinámicas, esas características que se dan desde, desde esas polaridades. ¿Y por qué no? También decimos que este es un modelo que nos invita a ayudar a las personas, porque traer el aquí ahora la situación que se esté viviendo, que se esté tratando de resolver, puede llegar a generarlos precisamente un soporte y a partir de eso reconocer qué recursos se pueden llegar a establecer para poder hacer interpretación y poder, entre todo, generar unas intervenciones. El darse cuenta se plantea un método muy gestáltico porque realmente cuando las comunidades se dan cuenta, ya empiezan a hacer como un caldeamiento, o más bien podríamos decirlo así, un rapport comunicativo para poder centrarse mucho en darse cuenta en cómo las personas se ven y cómo otros ven la misma situación de su comunidad. Me explico. Tal comunidad tiene una situación de alto consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué piensa mi vecino? Cuando piensa mi vecino, yo lo escucho y digo, eso no es lo que yo pienso, pero es muy interesante tu perspectiva. Tal vez sea una de las acciones que debemos implementar, el colocar más iluminación en ese sector que está en oscuro. Tal vez pueda ser una solución o al menos alguna alternativa. Entonces empezamos a comprender y a compartir esas experiencias para poder evaluar esos cierres, digamos, esos elementos en común. Sí, existen unos principios. Recuerdan que cuando nosotros hablamos de la gestal, tenemos que recordar el principio integrador.
El todo es mayor que la suma de sus partes. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos evaluar individualmente el fenómeno, tenemos que verlo de manera integral. Y a partir de ello, pues claro, hay unas semejanzas en las cuales nosotros tenemos que hablar de esas leyes de la Gestalt. Aquí les como nombrado brevemente, la ley de la proximidad, qué tanto yo vivo frente al fenómeno, qué tanto se ve la amenaza, qué tanto, la semejanza, perdón, qué tanto podemos ver la continuidad desde esa perspectiva, la simplicidad, la figura de fondo, de acción. Y claro, aunque no les coloqué una imagen donde pudiesen ustedes ver, ay, ¿qué ven? ¿Una cara no sé, o un jarrón o un delfín? No les coloqué esa imagen porque realmente lo que nos interesa es llegar a entender ese concepto, ese consenso en que yo tengo desde lo que yo creo y desde lo que hay. Y vemos muchas comunidades que se ven específicamente evocadas a ellos, comunidades que están orientadas a vivir una realidad compartida muy vulnerable, porque es la perspectiva que han desarrollado a través de esas leyes. ¿Qué vamos a salir de esa condición? Si siempre hemos sido así, pues por tanto vamos a continuar así. Por ejemplo, cuando estamos hablando de marginalidad. Entonces, son elementos bien importantes que nos permiten a nosotros evaluar cada uno de esos. ¿Qué se hace en este modelo? Este inicial, básicamente es donde yo hago un rapport comunicativo, yo empiezo a invitar a pensar, a aceptar, a aprender, a actuar y con el actuar empiezo a generar un modelo de negociación. En el siguiente paso es una fase más interventiva, en donde nos permite a nosotros como hablar de ese análisis de la situación. Vuelvo a tomar esos pasos de diagnóstico, digámoslo de cierta manera, pensar, aceptar, aprender. Viene la fase final, que es la fase de la intervención, donde ya hemos pensado, hemos actuado, hemos aceptado, hemos aprendido y empezamos a hacer acciones puntuales para esos puntos que hemos identificado. Se usa mucho para comprender cómo las personas perciben y procesan la información. Quédense con esto, cómo las personas perciben y procesan la información, porque a través de ellos que se puede mejorar la enseñanza, se puede reestructurar el aprendizaje y podemos nosotros obtener una información más precisa para que las acciones sean realmente constructivas y de impacto en los procesos de comunicación, en los procesos de intervención social. Claro, hay unas ventajas. Nosotros, como lo veníamos haciendo, tenemos unas formas muy puntuales de poder comprender esos principios y sobre todo es la capacidad que tendemos de interpretar de manera muy grande el fenómeno, pero también de conciliar de poder acordar una interpretación que todos nos pueda ser útil. Por eso, interpretar y responder a la información es una de las ventajas importantes en este modelo. Y vamos a encontrarnos precisamente que también tenemos algunas desventajas. Como todo en la vida, pues Lidian y Calvo hablan precisamente de unos componentes que nos invitan a patrones de percepción y que a veces tienden a ser muy frecuentes. Nos creemos, ay, bueno, esto ya pasó y seguimos. Eh, es tratar de que no caigamos en esos patrones secuenciales y se puedan, perdónenme un momento, que se puedan establecer en un momento los procesos subyacentes a nivel cognitivo y que puedan usarse precisamente para comprender esas situaciones y explicarlas. Claro, y ahí es donde nosotros venimos a decir, es aquí donde cada uno de esos elementos nos permiten a nosotros trabajar en la percepción de la influencia, en la forma en cómo los individuos son conscientes, hacen autoconocimiento y pueden llegar a generar esas situaciones. Bueno, jóvenes, ya los he mencionado, estos son como brevemente los dos modelos que nos permiten a nosotros trabajar en el proceso. Espero que lo hayan comprendido, que hayan tenido como una
información adicional aparte de la lectura de base que ustedes ya tienen en el campus virtual, que ya pueden ustedes desde hace una semana complementar, leer y decir, oh, bueno, estas eran las dudas que yo tenía. Y hasta aquí viene nuestra clase de hoy. Componente práctico en comunidad. Como ustedes saben, nuestra próxima intervención va a ser una comunidad a la cual los invito para que en los grupos de trabajo que ya están establecidos en el aula, nos diseñemos una actividad. Puede ser una réplica de alguna que ya hemos realizado en las comunidades con adultos mayores, pero esta vez va a ser aplicada a comunidad general. Me explico. Podrían ustedes utilizar estrategias de memoria, podrían ustedes utilizar estrategias de habilidades psicomotores, de habilidad de motricidad fina, motricidad gruesa. Pueden ustedes replicarla, pueden ustedes trabajar desde la teoría del color. Entonces vamos a trabajar, pintar uno de los elementos que más son simbólicos en la comunidad y que nos apropian. Entonces pueden llevar la cartelera, llevar las pinturas y trabajar en esto en comunidad. Vamos a encontrarnos entonces en el espacio. Por medios internos les estaré comunicando para que me envíen esas ideas, esas propuestas por grupo. Y bueno, nos vemos entonces en la comunidad.